Esta emisora les da la bienvenida al programa Encuentros con la Filosofía, para conversar poniendo en duda nuestras certezas. con la participación abierta de profesores de la Universidad Politécnica Salesiana, De la Universidad Central del Ecuador. de la Universidad Andina Simón Bolívar. Encuentros con la Filosofía. Se difunde semanalmente por las emisoras universitarias Infinito Digital, Voz Andina Internacional. y Radio Faxo. Abrimos nuestros micrófonos. Bienvenidos y bienvenidas al programa semanal Encuentros con la Filosofía. Les saluda Miguel Macías. Encuentros con la Filosofía propone, con el apoyo de profesores universitarios, en media hora reflexionar desde una mirada filosófica un tema de la vida cotidiana. Saludo a Edison Aguilar Santa Cruz, con quien compartimos la conducción del programa. Hola Edison, ¿cómo estás? Buenos días, Miguel. Nuestros saludos también para Karina Torres y Carlos Minango, quienes desde Voz Andina Internacional y los medios virtuales hacen posible estos encuentros. Encuentros para repensar la cotidianidad humana desde una mirada filosófica, más aún en estos momentos de miedo e incertidumbre que atraviesa el mundo por la pandemia. Saludamos y damos la más cálida bienvenida al invitado de esta semana, Denis Skutaizer de Grof. Él nació en Países Bajos, es magíster en filosofía por la Universidad de Bordeaux III, Francia, y magíster en ciencias humanísticas por la Universidad de Ciencias Humanísticas de Utrecht de Países Bajos. Actualmente es docente de filosofía práctica en la Escuela de Filosofía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Ha trabajado en consultoría y asesoría internacional, así como en periodismo y traducción. Ha publicado artículos académicos y no académicos en revistas de diferentes signos. Su interés investigativo se centra en la ética, especialmente en la ética de las virtudes y en las filosofías aplicadas. Además, se enfoca en el acercamiento entre filosofía y la existencia, especialmente en la antigüedad y en la filosofía europea en los siglos XIX y XX. Junto a Stefan Vinolo, es cofundador de la Universidad Popular de Quito, que imparte gratuitamente clases de filosofía. Bienvenido, Denis. Buenos días, gracias Miguel por el bienvenido, gracias también a Edison y a todo el equipo acá de Voz Andina, de las universidades asociadas y a los auditores también. Buenos días, saludos Denis Skutaizer. Denis ha escogido para este encuentro con la filosofía como temática la vulnerabilidad. Lo haremos en los 3 segmentos del programa. En vida cotidiana conversaremos sobre el uso cotidiano de la palabra vulnerabilidad. En el segundo, miradas filosóficas, Denis nos presentará algunas miradas de la filosofía al concepto vulnerabilidad. Y en el tercer segmento que más encontrar, nuestro invitado compartirá sus recomendaciones y sugerencias para profundizar reflexiones acerca de este concepto. Como nos anunció Edison, esta semana conversamos sobre el tema escogido por el profesor Denis, es decir, la vulnerabilidad. Un término que ha cobrado mucha fuerza en el contexto de pandemia que atravesamos. Así lo sentimos no solo al conocer de personas que han perdido la vida o de los que han sido afectados de manera permanente por la enfermedad, sino también de todos los que nos hemos encerrado en casa, los que hemos perdido el trabajo, los que corremos el riesgo incluso de caer en la pobreza. La condición humana es una condición determinada, sin duda, por la vulnerabilidad. Con esta breve introducción nos gustaría preguntarte, estimado Denis, ¿por qué es tan importante abordar el problema de la vulnerabilidad en el ser humano? Sí, bueno, Miguel, gracias por esas palabras. Precisamente como dices, ¿no? Hemos visto, creo, en estos últimos meses o años, ya estamos a más de un año
la crisis del coronavirus, hemos visto, bueno, hemos pasado por toda una serie de angustias, de incertidumbres, hemos pasado por los altos y los bajos, y nos ha revelado un poco una vulnerabilidad muy cerca, ¿no es cierto? Hemos visto que somos vulnerables a nivel individual, como seres humanos podemos caernos enfermos, y este virus además tiene la particularidad de ser un virus, es decir, de ser algo que se incorpora en nosotros, ¿no? que entra en nuestro cuerpo y que hace girar este cuerpo contra sí mismo. Es algo muy fascinante a nivel individual, y por supuesto también hemos visto a nivel social lo vulnerable que tal vez son nuestras relaciones, qué tan importantes son nuestras relaciones. Ahora que hemos pasado tanto tiempo en las reuniones Zoom y a distancia y sin poder abrazarnos y encontrarnos, hemos visto cómo nos hace falta finalmente, ¿no? Hemos visto qué tan importante es esta dimensión interhumana. Y por supuesto también, como Miguel mencionas, a muy justo título, a nivel societal hemos visto el impacto que puede tener este tipo de crisis, ¿no? La vulnerabilidad a un nivel de toda la sociedad, la pobreza, la incertidumbre, bueno, todas las consecuencias que estamos viviendo y que vamos a vivir por un tiempo más. Pero me parece que también esta vulnerabilidad es más que solamente este momento de crisis de la epidemia, ¿no? De la pandemia. Al final lo que estamos tal vez olvidando, lo que podemos ver en estos momentos, es que esta vulnerabilidad, por sus orígenes etimológicos, el poder ser herido, ¿no? el poder sufrir alguna aflicción, finalmente es algo sumamente humano. Es algo, como diría Nietzsche, demasiado humano, ¿no es cierto? Todos somos vulnerables por ser humano, no solamente ante una pandemia que hemos pasado, pero también por el hecho de nacer, de crecer, de envejecer, de arriesgarnos en nuestras carreras y tal vez perder el trabajo. Entonces, esta vulnerabilidad tal vez la habíamos olvidado un poco. Muchas gracias, Denis. Para continuar este encuentro con las miradas filosóficas al concepto vulnerabilidad. Esta semana en Miradas Filosóficas nos encontramos con Denis Skutaiser, quien desde sus enfoques filosóficos abordará el concepto vulnerabilidad. En ese sentido, nos gustaría hacerte una primera interrogante. ¿Cómo la filosofía ha mirado o mira el concepto vulnerabilidad? Sí, ahora esto es remarcable que finalmente hay pocos filósofos que se han preguntado de verdad por la vulnerabilidad. Es un tema un poco pasado al lado, y creo por buena razón. Es que la filosofía, por su pregunta fundamental, que es la pregunta por el ser, la pregunta por la esencia de las cosas, nos ha protegido de precisamente este campo de la vulnerabilidad. Como en la canción precisamente de Mercedes Sosa, todos estos cambios que nos pueden caer encima, todo este imprevisible que nos rodea. La filosofía, y estoy hablando aquí con un filósofo francés rumano, Emmanuel Levinas, nos dice la filosofía como estudio del ser se ha olvidado de precisamente todo el aspecto humano. Entonces, ¿qué sugiere Levinas? Levinas va a decir, en vez de pensar en el ser, que es, como dijo hace siglos Parménides, que es uno, que es indivisible, que es indestructible, que es alguna especie de trascendentalidad esencial, Levinas dice, como seres humanos somos vulnerables, y solamente a partir de esta vulnerabilidad, solamente porque somos vulnerables, podemos ni siquiera relacionarnos con los demás. Es decir,
la vulnerabilidad revela una profunda responsabilidad que tenemos. Responsabilidad en el sentido literal, el poder responder, ¿no es cierto? Si pensamos, por ejemplo, a las relaciones que tenemos con los niños, con personas enfermas, con los ancianos, también con personas con pocos recursos, con gente pobre. Otra persona, cuando dice, soy vulnerable, estoy en alguna dificultad, esto nos abre a nosotros la posibilidad de responder, de hacer algo. Nos hace empezar a existir en cierta manera. Y al revés también, al rato que yo me permito a mí mismo decir, yo soy vulnerable. Por ejemplo, tenemos todos, creo que en Quito es palabra común y creo que es casi universal en todos los idiomas. Cuando nos saludamos, vamos a ver, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y todo bien. Y a menudo tenemos miedo de decir, bueno, ¿sabes qué? No estoy bien. Tal vez que estoy pasando por algunas dificultades, estoy con un problema profundo, estoy peleándome con mi novia, recién murió alguien por este coronavirus. Hay un montón de cosas que pueden estar no tan bien. Pero solemos no darle la palabra, ¿no es cierto? Entonces, cuando le damos palabra, cuando tenemos el coraje de decir, tal vez no estoy bien, damos también la posibilidad al otro de responder, de entrar en una relación, ¿no es cierto? Pensemos un ejemplo muy concreto. Al inicio de este coronacrisis habíamos escuchado, después de un tiempo, la voz de los médicos y los paramédicos y todo el equipo médico que estaba diciendo, estamos mal. No solamente tenemos un montón de trabajo y están en sobrecargado el sistema médico, pero lo estamos viviendo nosotros médicos mal. Nos cuesta. Y directamente desde mucha gente estaba este respeto, esta abertura de respeto a decir, sí, de verdad, los médicos también son humanos. Ellos también en la noche tal vez están llorando porque han visto morir tantas personas. Denis, entonces, con toda la descripción que nos has dado, nos parece todavía que es pertinente preguntar, ¿de qué depende más esta conciencia acerca de la vulnerabilidad? ¿Depende de uno, del conocimiento de uno, del conocimiento del otro o del conocimiento de la relación con el otro, entendiendo por el otro todo, incluyendo el ambiente? Sí, bueno, hay otro filósofo que es un poco el contemporáneo hermano de este mismo Levinas, que es Martin Heidegger. Y Martin Heidegger va a decir, y bueno, están en desacuerdo sobre muchos puntos, pero creo que con esto están en el campo común. Heidegger va a decir con Levinas que toda esta preocupación por la vulnerabilidad, que en el caso de Heidegger es más bien el ser para la muerte, es algo no tanto consciente, sino inherente a nuestra manera de ser. Es más bien preconsciente. Puedo darme cuenta, puedo racionalizar mi manejo en la sociedad, puedo racionalizar mi individualidad, puedo incluso racionalizar mi vulnerabilidad, ¿no es cierto? Puedo pensar, ¿sabes qué? A mí también me puede caer este virus, entonces me voy a encerrar en casa y puedo hacer un montón de cosas y estoy racionalizando mi vulnerabilidad. Pero dice Heidegger que en sus palabras el cuidado, Sorge, el cuidado es parte de la estructura fundamental del ser humano. Somos seres ahí arrojados en el mundo, preocupados de antemano con los demás, con nuestro entorno y bueno, con el mundo que nos rodea. Es algo realmente que precede de esta manera
al trabajo filosófico racional. Otra pregunta que me surge, estimado Denis, es, en efecto, como que la pandemia nos puso de cara a esta vulnerabilidad, ¿no? Pero como tú dices ya con Heidegger, realmente sería no una preocupación de esta época, sino que, de hecho, desde antes ya debíamos habernos preguntado del hecho de que somos seres vulnerables, ¿no? Sí, claro. Sí, esto creo que no es la primera vez que le mencionamos a nuestro amigo Aristóteles, pero Aristóteles retoma en cierta manera, no es original tampoco en él, pero Aristóteles es uno de los filósofos clásicos que retoma esta tradición trágica, esta concepción trágica de la vida humana. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, por supuesto refiere a las tragedias clásicas, ¿no? Las tragedias de Eurípides y de Escilo, y la tragedia de Edipo y los Orestes, bueno, lo conocen. El carácter trágico de la vida para Aristóteles y los poetas trágicos de la antigüedad y hasta hoy en día, este carácter trágico refiere al hecho de que como seres humanos simplemente nos encontramos a veces ante dilemas o desafíos sin solución. Es decir, retos que no vamos a poder superar, ¿no es cierto? Es decir, para Aristóteles somos seres vulnerables en el sentido que con nuestro uso de la razón, con nuestro razonamiento, no vamos a poder resolver todas las dificultades que se nos antepone. Simplemente vamos a encontrar dilemas trágicos. Y lo hemos visto muy bien en esta pandemia, ¿no? Hemos pasado por las elecciones trágicas en donde no hay una buena solución. Nos vamos a aislar todos en la casa con un desastre económico por seguir, o vamos a mantener la economía perdiendo tal vez a una parte de la población. No hay bueno, ¿sabes qué? Si le pensamos bien, vamos por este lado, porque obviamente. Esto es una selección, una situación trágica que requiere para toda esa tradición desde Aristóteles una relativización de nuestra confianza en la razón y darnos cuenta de que a veces tenemos que pensar desde esta vulnerabilidad, desde el hecho de que no vamos a poder resolver el dilema, no vamos a poder liberarnos de este malestar que nos persigue. Y le dije, ¿no? Esto, bueno, tienes toda la razón, Miguel, esto viene desde la antigüedad, desde la tragedia clásica y hasta hoy en día. Y, por ejemplo, casi literalmente le pone Søren Kierkegaard, uno de los filósofos existencialistas más conocidos. Kierkegaard, que dice en algún momento, creo que el libro en su entero no ha sido traducido por alguna razón extraña, pero en el libro O lo uno o lo otro, termina diciendo que puedes elegir o lo uno o lo otro, te vas a equivocar. Puedes casarte o no casarte, te vas a equivocar. Puedes encerrarte en casa o seguir caminando en la calle, te vas a equivocar. Cualquier decisión que vas a tomar, quiere decir Kierkegaard, va a ser una decisión imperfecta. Va a ser una decisión que algún día puedes arrepentir, que puede llevar consecuencias que no has visto venir. Siempre, es la condición humana. Si al pensar la vulnerabilidad, esta es preconsciente, es medio trágica y es incierta, si quieres, esto nos llevaría a pensar que se puede aprender, es parte del aprendizaje humano, la relación con la vulnerabilidad. Sí, exactamente, sí. O sea, lo que tenemos que aprender tal vez, pero bueno, eso es el desafío, ¿no? Porque lo que vemos es que generalmente
hemos pensado o pensamos la vulnerabilidad y tal vez después de resolver esta crisis de la pandemia, en algún momento vamos a volver a esta tendencia tan humana de considerar que solo algunos son vulnerables, que es algo local, algo aislado, que ni siquiera dentro de la crisis ya la hemos visto, que en algún momento los jóvenes van a decir, ¿sabes qué? A mí no me afecta esta enfermedad. A mí no me concierne, es para los ancianos, pero yo no soy vulnerable para esto. A mí no me va a afectar. Entonces hay una especie de tendencia de localizarlo, decir, solo algunos son vulnerables, los ancianos, las mujeres o los pobres, o vamos a decir, ellos, pero nosotros no. Y vamos a aislarles, vamos a expulsar estos vulnerables de nuestra vida diaria. Los ancianos tienen que encerrarse en la casa. Los pobres tienen que vivir en los barrios marginalizados. La gente enferma tiene que estar en sus centros de salud y en sus lugares bien identificados, para que nosotros, seres tan invulnerables como pensamos ser, podemos seguir viviendo. Entonces ahí tenemos una pequeña burbuja bastante persistente. Muchas gracias, Denis. Damos paso a nuestro tercer momento, ¿qué más encontrar?, para indagar sobre cómo continuar las reflexiones acerca de la vulnerabilidad. Y obviamente sabemos que no podemos agotar toda la reflexión en un programa y por eso nos gustaría, estimado Denis, que nos ayudes con algunas recomendaciones, sea bibliográficas o audiovisuales, para un poco ahondar en este tema, estimado Denis. Sí, bueno, una rama filosófica que no he mencionado y sí me parece importante ponerlo por lo menos en la mesa es toda la filosofía feminista. Ahora, bueno, es un tema un poco controversial por razones muy otras, pero por lo menos lo que encontramos en el pensamiento feminista es esta consideración de la vulnerabilidad como algo sumamente humano. Es una citación de la misma Judith Butler que dice que la vulnerabilidad es la condición humana primaria. Entonces es muy interesante tomar aquí un poco en consideración a la filosofía feminista y la crítica que tiene que hacer al asunto y también la propuesta constructiva, ¿no? Esta idea que tiene en el feminismo de más bien pensar desde la vulnerabilidad y desde la interdependencia que es tan humana. Bueno, esto como tema un poco adicional filosófico y ya por supuesto están también los autores que mencioné, Heidegger, Levinas, Aristóteles también hemos hablado. En las artes me parece no hemos hablado mucho a menudo de otras disciplinas estéticas y por ejemplo un artista que admiro mucho en la escultura es Alberto Giacometti. Y Alberto Giacometti tiene precisamente esta visión escultural, ¿no? Hace esculturas del ser humano, de la humanidad como un ser vulnerable. Entonces vale la pena conocerlo. Y en el cine les doy dos ejemplos, ¿no? Me parece una de las películas muy interesantes que trata de estas vulnerabilidades, en inglés se llama Little Miss Sunshine, que es toda una película sobre un intento de aceptar la vulnerabilidad y la imperfección de la vida humana. Es espectacular, es muy sencillo. Y otro, para darles un poco a pensar también, bueno, para ponerles también en la mesa un poco más las artes más conocidas o los blockbusters, pensemos por ejemplo en el Superman, ¿no es cierto? El ser humano, bueno, si quieres que sea un ser humano, aunque es un ser de otro planeta, el más invencible que hay, ¿no es cierto? El hombre literalmente invulnerable y no obstante es vulnerable.
Y no obstante, el mismo Superman, si se encuentra con su kryptonita, con este roca que viene de su planeta, que viene de su mundo, le puede dañar, le puede no matar, le puede vulnerabilizar. Es muy remarcable, ¿no? Que el punto, termino con esto, ¿no? El primer punto débil de Superman es esta roca de su tierra natal, este recuerdo de que Superman también algún día nació. Él también pertenece a un origen que tan invulnerable que sea, él no domina. Y su segunda vulnerabilidad, por supuesto, Lois Lane, ¿no? Se llama su enamorada. Ahí tenemos, incluso el Superman es vulnerable. Incluso el Superman es finalmente, en algún sentido, humano. Denis, para cerrar este encuentro, te preguntamos, ¿qué otros términos y conceptos se vinculan al concepto vulnerabilidad? Sí, bueno, hemos hablado de varios temas. Por supuesto, se vincula la vulnerabilidad con lo que está muy cerca, pero es bien diferente el ser para la muerte, la mortalidad, que es bien otra cosa. Podemos morir, claro, podemos dejar de ser, pero el poder ser herido es algo muy particular. Pero bueno, la mortalidad, la fragilidad de nuestra existencia está muy cerca. Y igual, por supuesto, el sufrimiento que sigue de este tema. Y por otro lado, un asunto muy interesante que sigue de este tema de la vulnerabilidad es finalmente qué hacemos ante esta condición humana. Y ahí el tema por investigar sería, por ejemplo, el cuidado, el care. La filosofía feminista también ha dado luz a la filosofía del cuidado, el care, cómo nos cuidamos entre nosotros. Y esto al final nos lleva también a la inquietud del otro. ¿Quién es este otro? ¿Cómo nos relacionamos con él? ¿Y qué es esta relación que tenemos con las otras personas? Concluimos este encuentro semanal con la filosofía, con nuestro agradecimiento a ustedes, Radio Escuchas, al invitado de esta semana. Gracias, Denis, a Carlos Minango y Karina Torres en la cabina de la radio Voz Andina Internacional. Recuerden, recibimos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico encuentrosconlafilosofía@gmail.com. Hasta el próximo encuentro con la filosofía. Agradecemos su sintonía a Encuentros con la filosofía. el programa que impulsa el filosofar como acción compartida desde las radios universitarias. Les invitamos a compartir las próximas emisiones de Encuentros con la filosofía por esta emisora.